vez más, bienvenidos a Los Manes X. Los manes que hablan de todo y no sostienen nada. Como siempre, acompañándome mi querido, apreciado, hasta historiador y conocedor, Tío Bollman. Tío Bollman, ¿cómo estás? Muy bien, querido T-Shirt. ¿Cómo me le va en su vida, en su propiedad? Bien, en mi propiedad privada o propiedad estatal. Yo ya no, a veces como que ya no entiendo la Un diferencia. poquito de esto, un poquito de aquello. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Mm. Tío Borman, encantado de estar en un nuevo proceso, de lo que vamos a hablar hoy. Pero primero, y como siempre, antes incluso de hacer la invitación, el disclaimer, recuerden que Los Manes X es un programa de opinión. Las opiniones que surgen o salen de acá están basadas, número uno, en lo poco que arrancamos de Wikipedia, número dos, en nuestras opiniones personales, razón por la cual, ya el tío Holman te está diciendo que no, razón por la cual los invitamos a que nos reten, a que nos escriban y a que nos digan su información está equivocada o su percepción de esos temas está un poquito salida de contexto y asimismo no nos hacemos responsables de lo que ustedes ven o escuchen en el programa. Muy bien, tío Volvan. Con esto, entonces, también hacerle la invitación a nuestros oyentes, a nuestra gente, a que se siga suscribiendo, a que sigan repartiendo estos audios, Que estos siga videos. repartiendo eso. Siga que, repartiendo y que, verá. que la repartición y verá lo va llevando a, no sé a qué sistema lo va llevando uno cuando uno va repartiendo todo lo que se va ganando. Lo único que yo sé, tío Bolman, es que hoy podemos hablar de un tema delicado, ¿no? Un tema Sí, que polemicón. 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 Como le gusta a la gente le gustan estos Sí. temas polemicones, pero entonces, Esa, esa, ¿cómo llamarla? Esa mujer dama de compañía que todo el mundo niega, pero todo el mundo ama. eso es una muy buena definición. Sí, sí, Esa sí. dama de Ah, de compañía. puertas para afuera. No, 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 no. Yo jamás, jamás, nunca. No, no, Pero de no, o sea, puertas para eso es adentro. malo, eso es demoníaco, Ujú. eso es sucio. ¿Cierto? Porque así es como le dicen, ¿no? Pero de puertas para adentro, como dice Steve Ballman, Eso, sí, sí. eso Ave cambia. María. Ay, ay, ay. Mejor La dicho, moza, la moza que todos niegan. la que Ay, todos ay, ay. niegan. Ahora, yo sé que ustedes están pensando, la moza, Con- estos manes X de qué van a hablar hoy, porque, pero con el título van a decir, ah, no, pero es que eso es masculino. ¿Lo decimos, tío Ballman, de una vez? ¿Le entramos? De una vez. Suéltelo, vampiro. Y me fui con Échale, toda vampiro. el capitalismo. Vamos a hablar del capitalismo. Ay, qué miedo. Tema delicado en estos días, tío Goldman, porque realmente es como lo decías, o sea, ya no Bueno, se puede mencionar porque la moza es algo es indignante hablar del sí, es capitalismo. Es indignante. decir, que esa ¿Cómo? plata sucia, esas propiedades mal habidas, mal concebidas, de cuenta de la opresión. Pero, yo creo que esto tiene como todo un inicio, tío Goldman. Y arranquemos con esos inicios. ¿Qué te parece si arrancamos con los inicios, tío Goldman? Bueno, hablemos como siempre de historia. Sí, Historia empecemos con historia. histérico. Yo creo que todo el que nos escucha sabe que la primera parte siempre arranca así. Nos enteramos un Sí, sí, poquitico de dónde siempre vino y ya después, le entramos al les va tema. a tocar escucharme a mí la carreta, pero bueno, finalmente pues para eso estoy, ¿no? A ver, el asunto con el capitalismo es que esto como modelo ha tenido, no voy a decir que transformaciones, sino que son diferentes interpretaciones. Capitalismo como tal, y esto incluso lo discutí con el teacher más temprano, Ujú. nadie se ha tomado ese nombre como que lo haya creado y nadie realmente ha formulado unas leyes alrededor de este. Pero podemos ver que sí hay un proceso de transición económica a lo largo de la historia. Y ese proceso de transición económica ha terminado a lo que nosotros conocemos hoy como capitalismo. Entonces, lo primero que existe en la edad antigua y que todos sabemos, y que incluso se trasladó incluso a muchos años de, de los siglos pasados, es la esclavitud. Ujú. La obra, lo que era la mano de obra, era toda mano de obra esclava, ¿sí? Desde la edad antigua. Estamos hablando incluso del estado platónico, del que hablamos incluso la última vez. Ya podemos saltar de ahí a la Edad Media, que fue también una gran transición, una gran época de cambios, pero unos cambios
que se fueron como a relentir, que se fueron muchísimo más lentos durante la Edad Media. Gente que lo llama oscurantismo, yo me niego a llamarlo así, pero digamos que fue mucho más lenta la transición. Y podemos hablar entonces de un sistema feudal, ¿sí? De unos reyes, de unos sirvientes, de unas clases sociales que ya existían pues realmente desde la antigüedad, pero aquí ya se veía con notoriedad que había un señor feudal que era dueño de la tierra era lo que producía valor o lo que realmente tenía valor, y el trabajo pues eran los oficios viles, los mecánicos, los trabajadores que pertenecían a otras clases. Tío Entonces Holman, todos eran siervos del un- rey. una pregunta ahora que estás hablando de todo esto del reinado y todo este tema, pues específicamente en este. Reina de belleza, no, está hablando de Del reinado, los el reinado reyes. de los reyes, correcto. Pero hablando Feudal. de esos reinados, porque digamos que en muchas películas y mucha parte de la historia hablamos de los nobles, pero entonces los nobles sí pertenecían, digamos, a esa clase alta y el resto sería clase baja. O sea, aquí todavía no existía una clase media. La diferenciación era o eres noble o eres de los reyes o de la familia de los reyes y eres noble, o eres del pueblo, la plebe. No sé si es una palabra que aplique, pues, digamos, para eso. Sí, pero aquí lo importante es la palabra propiedad, porque Ujú. en ese caso la propiedad de la tierra sí era del rey, ¿cierto? Otra Ah, ok, cosa es ok. que el rey le concediera tierras a los nobles, ¿cierto? O a los Ujú. cortesanos, pero todas las tierras eran del rey. Entonces hay un sentido de propiedad, que es lo que hay que entender para ver cómo es que el capitalismo, ¿cierto? Porque esto es muy discutible también, cómo destruye de alguna manera ese concepto de propiedad. Al principio, un asunto de propiedad colectiva desde el Ujú. estado platónico. Luego alguien que quiere recuperar ese cuento de la propiedad comunitaria, pero acá estamos hablando de la tierra como algo que es riqueza, como es valor. Por supuesto Ujú. también la riqueza monetaria, pues que sería en este caso pues, las monedas acuñadas del rey y la y el asunto con las piedras preciosas que generalmente son escasas y también por acumulación eran del rey. Eh, Aparece entonces un concepto interesante, ¿sí? Que es algo semejante a la banca o por lo menos el origen del papel El moneda, papel ¿cierto? moneda, exacto. Que ajá, sería por ahí alrededor de los 1400, donde aparecen estas letras de cambio. Yo te guardo tu dinero, te guardo tus monedas y a cambio te doy un papel que certifique que en cualquier momento tú puedas cambiar ese papel por un determinado monto que tú tengas guardado en el banco. Y el banco seguramente te cobrará a ti una tasa de interés. Entonces hay un nuevo concepto, ¿cierto? Un concepto de lucro alrededor de ese interés que, que se postula. Otro hecho fundamental fue el descubrimiento de América, porque aquí estamos hablando que lo que más preciado después de la Tierra era el oro, y cuando se descubrió América, se descubrieron toneladas de oro. Entonces, cuando llegaron esas toneladas de oro a América, perdón, a Europa, desde América, Ujú. pues el precio del oro bajó por, porque había una cantidad de oro ahora nuevo en el mercado, entonces ya no era tan valioso, Claro, porque una cosa es valiosa. la oferta entra Exacto. tremendamente ahí. Ujú. Exacto, porque el valor en este caso tiene que ver con la escasez, en el sentido monetario, cuando tenía una relación con, con un metal precioso, en este caso el oro. Pero bueno, entonces de ahí ya estamos hablando también en las ciudades europeas que se van creando ciudades-estado y un comercio entre ellas. No necesariamente eran reinos, ahora son ciudades-estado que incluso tenían poder, ciertos poderes soberanos y empiezan a comerciar entre ellas. Siempre ha habido comercio, esto hay que entenderlo, ¿sí? Correcto, sí, siempre había intercambio. Pero, Sí. exacto, siempre había intercambio. Pero aquí hay una cosa interesante en esa transición y es que siempre los mercaderes se han visto mal dentro de la sociedad. Acá los mercaderes le empezaron a pedir permisos a los soberanos o a los reyes o lo que sea para poder comerciar. Entonces les dieron ciertas ventajas, liberalizaron de alguna manera el comercio, que era demasiado restrictivo, y pidieron de alguna manera protección, ¿cierto? Porque tenían privilegios Ujú. los comerciantes. Entonces ahí es donde aparece el proteccionismo, el Ujú. mercantilismo, ¿sí? Y lo otro es que ya se estaban comerciando entre diferentes naciones o diferentes ciudades-estados en este caso. Entonces aparece la balanza de pagos, que lo que se traduce con bienes de exportación, bienes de importación. ¿Qué es lo que tengo yo para dar y qué es lo que tengo también para recibir?
y proteger lo que se produce aquí de la intervención extranjera o de productos que son muchísimo más baratos al exterior. Entonces de ahí también podemos saltar de alguna forma a ciertas definiciones o ciertos autores que empiezan a hablar de mercantilismo, de ese proteccionismo, de por qué debería liberarse para todos, no solamente para un segmento específico de la población, la economía o el mercado en este caso. Y John Locke, por ejemplo, habla que la riqueza es producto del trabajo, ya no estamos hablando de tierra, ya no estamos hablando de, de la escasez de una moneda o lo que sea, sino que estamos hablando de que la riqueza viene del trabajo y que debería ser un derecho que todos tengan los frutos de ese trabajo, que la riqueza se da a partir de los frutos del trabajo que tú haces. Luego David Hume, vamos a hablar de una frase que tiene que los gobiernos, ahí hay una contraposición que los gobiernos deben financiar ciertos bienes públicos que no produce el sector privado, ya empezamos a hablar de sector privado, y lo que cambia todo, que es la tecnología. Y en 1771 empieza a aparecer unos ciertos molinos mecánicos para hacer mucho más eficiente esta recolección de algodón y luego ya el boom. Yo creo que el año definitivo que cambió la historia de alguna manera es 1776. Adam Smith publica la investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, que es el primer libro, llamémoslo así, de análisis económico, y de ahí es que se le acuña a Adam Smith como el padre del capitalismo, pero esto es que es supremamente subjetivo, ¿no? También la implementación de la máquina de vapor, ¿sí? Eh, digamos que creada, pues esto inventada por James Watt. Y 1776, que usted que todo Estados Unidos le sonará también, ¿no? Bastante, me está sonando 1776 hace mucho rato, tío Volman, y no te quería interrumpir, porque precisamente la independencia, el año de independencia de los Estados Unidos, que es el momento en el que ya, bueno, yo sé que ahí pues hay unas pequeñas diferencias en los datos históricos, porque realmente no fue el 4 de julio, realmente fue el 2 de julio que se firmó digamos, esta carta magna de la nueva constitución, de lo que ya se creaba, ¿cierto? Para ya liberarse de todo esto. Pero sí, o sea, curioso que en 1776, que es el año que marca esa diferencia, Sí, es claro. precisamente esa independencia de Estados Unidos de los británicos. Es increíble, Sí, sí, es un año tremendo, o sea, pasaron pero muchas cosas en muy tremendo, poco tiempo. Entonces, bastantes. pasamos de una época comercial, ¿cierto? Ujú, De comercio interno, externo, lo que sea, a una era industrial, ¿cierto? A lo que conocemos como la revolución industrial a partir de ese momento. Y muchos seguidores o muchos alumnos de Adam Smith empiezan entonces a hablar del tema, empiezan a hablar de economía, empiezan a hablar de la liberalización de, de la economía, que todos deberíamos de alguna manera, que esa riqueza, que no solamente viene del trabajo y el usufructo de ese trabajo, sino ujú, también incluso de la acumulación. Y ese concepto de acumulación es el que más tarde criticaría Karl Marx y Friedrich Engels, sobre todo Karl Marx, obviamente, en El Capital, ¿no? ujú. Y bueno, en el manifiesto comunista, pero bueno, dejémoslo ahí. No, Entonces, pero algunos de esos... lo vamos a abordar, tío Volman, tú tranquilo. Esto hay que Sí, 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 abordarlo, sí, obviamente. porque Sí. están de la mano, la verdad. Los dos conceptos están Absolutamente. muy de la mano. Muy de la mano. Ujú, Son conceptos que van ujú. muy de la mano y que definitivamente no podemos dejar Total. esa parte de ese marxismo y de esa carta, Sí, no, no ese se puede. manifiesto, perdón. Sí, esto no. Es que, es que la palabra capitalismo, sí, es un amorío extraño, una relación de amor y odio rara entre Karl Marx, entre los socialistas y, por supuesto, lo que podemos llamar capitalistas. Pero bueno, de esos alumnos entonces también aparece Malthus, del que hablamos incluso en el calentamiento global, que el En man calentamiento global, estaba, exacto. sí, que estamos pillando como, ay, no, pues entonces que hay mucha sobrepoblación y no tenemos tantos productos agrícolas para todo el mundo, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces aparece el utilitarismo, ¿cierto? Que es eh, esta corriente filosófica de que todo lo que es bueno debería ser lo que le da bienestar al ser humano y todo lo que es Ujú, negativo, pues entonces no. Aparece otro alumno que sería David Ricardo, que él empieza en sus libros de la base de economía, a hablar del libre mercado y la especialización.
Es otro aspecto súper importante del capitalismo. Y el que lo rompe finalmente sería John Stuart Mill, que ya sienta las bases de la economía liberal. Aquí ya estamos hablando del liberalismo económico, ¿no? No confundir con liberalismo en general. Y claro, eso fue en 1848 y ya en ese mismo año que John Stuart Mill estaba hablando de eso, pues también aparece nuestro querido barbudo favorito. Papá Noel, no tiras. Bueno, casi lo mismo. Karl Marx, ¿sí? Con su fucking primer volumen del Capital. No, Sí. mentiras, el del No, 48 creo que fue el Manifiesto Comunista. Luego en el no. 67 fue el Capital. Se, Perdón. se está revolcando, se está revolcando en su tumba el sacerdote. Son muy merecida tumba. No, 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 él sí. Digamos que Mars, Ah, pero digo yo por la comparación con Papá Noel, entonces ya, no, ese se murió para allá en Costa Rica. San Nicolás, por Dios, debe estar revolcándose el sacerdote San Nicolás, holandés, por cierto. Pero bueno, Ajá. historia para Entonces, otra historia. sí, sí, eso es para otra historia. Y bueno, aquí ya se parte todo, porque a partir de esa enorme crítica, y aquí lo voy a poner entre comillas, al capitalismo, pero realmente no es al capitalismo, es al capital y a esa nueva y creciente economía que es de mercado, más o menos libre que está apareciendo, y sobre todo industrial, porque el componente aquí principal de la crítica también tiene el factor industrial. Entonces, pero nunca habla de capitalismo. De pronto hablará de capitalista, ¿sí? Pero nunca habla de capitalismo. De hecho, el concepto, aunque esto es muy discutible porque no se sabe a ciencia cierta, pero el concepto lo acuñó, fue un francés llamado Louis Blanc, que es socialista, que habló de capitalismo. Entonces, el concepto siempre ha venido teñido de crítica. Y es obvio, porque estamos hablando de un ismo, ¿sí? Es como un sistema de pensamiento, cuando esto realmente es un sistema económico. Así que lo están tiñendo de doctrina cuando no lo es, a pesar de que sí, estamos hablando de gente que está hablando de economía liberal, o que está hablando de economía de mercado, pero nunca se ha hablado, por lo menos en esta instancia histórica, no se estaba hablando de capitalismo, se estaba hablando de la economía de mercado que está sucediendo. Y en esa partición, obviamente, ya se empiezan a ver los extremos. Por ejemplo, el extremo de la escuela austriaca, de 1871, con Karl Mender, que la funda. Y aquí aparece un concepto interesantísimo, que es la subjetividad del valor, de cómo la gente le da un valor diferente a ciertas cosas y elige a unas cosas sobre otras, ¿no? Y ya finalmente el que la rompe, y ya que en adelante hay cantidad de autores porque ya estamos sumergidos en algo que nosotros conocemos como capitalismo, el que la rompe al final sería Ludwig von Mises. No solamente porque habla de la acción humana, que también es supremamente importante, sino la crítica misma al socialismo, de cómo el socialismo es imposible de ejecutar en la realidad, como realmente es una utopía. Utopía, exacto. Por cosas que tienen que ver incluso por las cuales el capitalismo sí funciona y no funciona el socialismo. Entonces esta es una historia ahí pues como muy por encima. Yo sé que hay otros autores, yo sé que me están pagando cosas, pero para que entendamos que estamos partiendo de una época en que el valor se lo daban ciertas cosas, el valor provenía de la tierra y veníamos de un comercio, y algo que se rompe definitivamente en la era industrial gracias a la tecnología. Pero a mí me parece algo muy curioso, tío Volvan, antes de que entres, porque estoy seguro que también No, ya voy de salida, yo ya no estoy vamos entrando. a... no, esto es la entrada, pero uno de los temas que yo estoy seguro que la gente va a estar escuchando y pidiendo, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que propone el comunismo? Pero antes de entrar, o ese socialismo, perdón, esa parte social, Virgen Santa. quiere decir con todo esto que nos estás diciendo, tío Volvan, que básicamente el capitalismo no tiene un pensador, no Tiene tiene un papá. padre, exacto, un papá, no tiene papá, no tiene un padre detrás Tiene de esta muchos situación. tíos. Pero Y tiene no tiene, primos, y tiene amigos, y tiene y pero sí, realmente, sí. o sea, todo lo Tiene, que nos estás contando nos dicen son personas que han aportado o que han estudiado lo que ya existía. Es decir, sí, esto es un han sistema... aportado la teoría económica, No, no, ¿sí? correcto. Pero Entonces quiere decir que es lo que viene innato en la sociedad. Es decir, esto surge, se da
se modifica, obviamente, pero no hay una persona que diga, vea, es que bajo este escrito, bajo este pensamiento crítico, bajo este manifiesto, vamos a ponerlo pues... Exacto, sí. Por ejemplo, el comunismo se basa en un Ujú, manifiesto, a pesar de que ya se estaba hablando anteriormente de comunismo. Pero ujú, alguien cogió, de alguna manera, toda la información, la recopiló y dijo, bueno, el comunismo va a hacer esto y se va a llegar de esta manera. ¿Ok? Que en ujú. este caso es Karl Marx y Friedrich Engels. Entonces Pero ahí sí hay una doctrina. a mí, Ah, no. a mí me parece increíble, me parece increíble. No, 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 obviamente sí, pero me parece increíble es porque quien realmente nombra o le pone un nombre más a la teoría es realmente, viene del otro lado, o sea, viene, Los socialistas, sí. exacto, viene el socialismo, o sea, el Los socialismo es el que marxistas y los dice, socialistas. no vea, es que eso se llama así, o sea, Sí, es, etiquetando, es poniéndole que nombre. es que ellos son muy buenos en eso, porque ellos son muy buenos en el uso del lenguaje, No, en el en cambio del cambiar las diccionario. palabras. Mm, Exactamente. Sí, sí, en poner nuevas palabras en la palestra pública. Y es porque el comunismo y el socialismo, pero especialmente el comunismo y el marxismo, son doctrinas dialécticas. Necesitan de un enemigo. ¿Sí? Él se define a través de su de enemigo. su enemigo, exacto. Sí, siempre tiene un Exactamente. enemigo, sea, sea un Ujú. personaje, Sea los, sea un grupo de ah, personas, sea un ujú. lado masculino, Sí, los femenino, lo como sea. burgueses, los Los capitalistas, el burgueses y en sistema, este lado el sí, sistema, ajá, la ujú. riqueza y la La estructura, la pobreza. superestructura, o Ujú, sea, siempre tiene un enemigo, ¿cierto? sí. Él nunca se puede definir, porque no es nada. Él se tiene que definir a través de su enemigo. Por eso es que, eso es otra de las cosas porque es imposible, porque es que siempre necesitas ese factor dialéctico. El comunismo es el que dice, sí, vamos a llegar a este punto, pero es que todavía peor. O sea, no, estás intentando cambiar al ser humano. O como decía mi, está intentando cambiar la acción humana. Sí, pues, los humanos se comportan de cierta manera porque tienen ciertos incentivos para hacer las cosas. Eh, Pero entonces ese sistema comunista, ¿cierto? Que ahorita lo mencionabas y estabas tocando el tema, es una utopía. Y efectivamente, eso es una utopía, es el mundo fantástico. Está más que demostrado. Correcto. Del socialismo no estoy tan seguro. Pero el Pero el comunismo, comunismo, no, sobrado. ya, sí. Reventado Entonces, está. hablemos un poquitico del comunismo, de esa base, qué es lo que pretendía, y hablemos un poquitico del socialismo, qué es lo que pretende también esa base. Bueno, no son dos cosas diferentes, pero bueno, se pueden separar. Diga, Pero, sí, a ver, exacto. la gran crítica marxista, porque aquí también hay que diferenciar, o lo que algunos llaman marcianos, Sí. pero la gran crítica marxista, por supuesto, a ese sistema que iba apareciendo, que todavía no tenía ese nombre definido, pero al capital, es que de alguna manera los beneficios que tenía el capitalista o el dueño de los medios de producción, ¿sí? ese beneficio era un robo, es lo que llamó plusvalía, y Ujú. que esa plusvalía debería pertenecer a todos los trabajadores. Entonces ahí es donde está esa enorme diferencia, porque de nuevo se está definiendo a través del otro, se está definiendo a través del enemigo. Entonces esa propiedad no debería ser privada, esa propiedad debe ser comunitaria. Y ahí es donde estamos hablando entonces de comunismo. Ujú. La primera función que tiene el marxista es acabar con la propiedad privada. Es por eso que cuando se reunieron en la ONU a hacer los derechos humanos, quienes no la firmaron fueron todos los comunistas, todos los países comunistas, casi todos los países del eje que todavía existía desde eh, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? De la URSS, Ujú. porque uno de los derechos humanos es la propiedad privada. Ujú. Entonces yo digo, no, yo no puedo firmar eso si está eso ahí. Mi intención es acabar con la propiedad privada. Entonces, la primera intención eh, de, una, de un sistema, de una doctrina comunista es acabar con la propiedad privada, para que toda la propiedad sea comunitaria, para que todo sea de todos. Y la diferencia entonces con el socialismo es que ese socialismo no negaba completamente la economía de mercado, no negaba, no voy a decir que no negaba el capitalismo porque no existía, pues, sino esto que estaba sucediendo en este momento, en ese momento específico. Entonces se podía hacer estar como en el medio, y tú sabes lo que pasa con los medios, eh, Mm, ¿cierto? Entre una economía de mercado, pero atajándola. ¿Sí? O sea, es el Estado el que tiene que atajar esa economía. De nuevo, es más utilitarista la, eh, el socialismo. Es que aborrezco tanto la palabra que hasta se me olvida. Entonces la idea es que el Estado, ¿cierto? Ese gran leviatán ataje de alguna manera
ahora lo llamamos, ¿cómo es que lo llamamos ahora? Externalidades negativas, externalidades negativas que tiene la economía de mercado, atajarlas mediante el Estado. Entonces, pero siempre ha sido el socialismo, y esa es la idea del comunismo, sea una transición de la economía del libre mercado, que tiene una cantidad de problemas según ellos, y para poder llegar a una transición de una propiedad comunitaria, es decir, de un comunismo. Es la primera fase. Increíble. O sea, el Ahora, socialismo siempre es la primera fase del comunismo. ahora, digamos que dentro de las muchas cosas, pues porque yo sé que esto tiene mucha carne, en ese sentido también hay mucho. Lo que, Uf, sí, sí, sí. lo que digamos, o la crítica más grande que, pues, yo no sé si decirlo el lado capitalista o este lado, el lado, digamos, de los pensamientos que no son socialistas y comunistas, es Ujú. siempre decir, ok, bueno, todo es común, ¿cierto? Todo es comunitario, así como lo mencionabas, tío Bolman, todo es comunitario, todo es común, entonces todo es de todos. Es decir, si hay una vaca, la vaca es para todos. El problema creo que radicó en el que le hizo la pregunta, listo, ¿qué pasa con el que decide no trabajar porque igual va a recibir una parte igual? Al Gulag. ¿A dónde más? ¿Qué pasó A ahí? los campos de trabajo forzados. Y eso es lo que pasó, literalmente. Oh, Eso es lo que ya. Es pasó. decir, no, el socialismo, el comunismo jamás forzaron a nadie, ¿no? No, no, Jamás. claro que claro, es que tú mismo lo estás diciendo. O sea, la Ujú, única forma de hacer esto es obligando. Por eso necesitan, y ujú. es muy raro porque el comunista también quiere abolir al Estado, ¿cierto? Porque se supone que hay un ideal. El ideal del comunista es cambiar al ser humano, el nuevo hombre, ¿sí? Que no es egoísta, ¿sí? Sino que es altruista frente a los demás y las necesidades de todos, ¿sí? Que no, no es individualista, es realmente colectivista. Entonces su idea es cambiar al ser humano. Pues tiene que cambiarlo mentalmente, pero pues también tiene que haber un cambio físico, pero el principal cambio obviamente va a ser intelectual. Entonces, entonces de eso se trata. El que no esté a gusto, al gulag. Por ello yo siempre he dicho, es imposible, por lo menos para una persona como yo, que a mí me convenzas de esto. Porque primero tienes que forzarme a Ujú. esto. Obligar a la persona que tiene que A mí no me producir. vas a convencer. ¿Sí? Siempre tengo ansiedad frente a estos hijueputas, a estas cosas colectivistas, a estos pensamientos colectivistas. Porque a mí no me vas a convencer. Yo ya eso lo tengo demasiado claro. Entonces Ujú, tú tienes dos alternativas, ¿sí? O me encierras, o me callas, o me matas. Es que no hay más. Así de simple. Porque si me dejas por ahí suelto, yo voy a estar regando esta información. Yo voy a estar regando mi, mi ideología o lo que yo pienso al respecto. Entonces a ujú. ti no te conviene. Entonces, como no te conviene, tú tienes que erradicarme de tu sociedad idílica. En 1984 lo que hacían era un lavado de cerebral literal, hasta con tecnología, Ujú. pero este gato enloqueció. Pero, pero en la realidad sí, es un lavado cerebral, pero mucho más sutil. Es mediante las palabras. Por eso es que es tan importante para ellos hablar y escribir y decir todo el tiempo. Todo el tiempo tienen que estar lavando el cerebro a la gente con palabras. Y lo interesante del capitalismo, que no es nada, que nadie lo ha definido realmente, que nadie ha hecho ningún postulado, se define a sí mismo mediante la acción. Es meramente pragmático. Eso es lo lindo, porque es una cantidad de gente relacionándose, comprando bienes y productos al mejor precio y ya. Gente interactuando. Es la acción Ujú. humana puesta en movimiento. Es decir, Pero la el comunismo naturaleza no. con la que venimos hace muchísimos, Ujú, muchísimos años. ujú. Entonces, tío Bolman, con toda esta información yo creo que es más que justo que vamos cerrando esta primera parte para que Qué pesar de la obviamente... gente, hombre. No, no, ¿Cómo no? no. No, no, no. ¿Por qué? Porque Ganas es de que, saber qué tienen. pero es que, hombre, por eso es que hacemos la invitación, la Esa hambre de invitación. conocimiento. Para que esta hambre de conocimiento se traduzca en la segunda parte, entonces, que nosotros vamos, porque vamos a entrar un poquitico ya más en ese tema y en ese calor que siempre a nosotros nos gusta, donde ya empieza la opinión, donde empieza la crítica, donde empezamos a nosotros, donde empezamos a hacernos preguntas y que obviamente las respuestas siempre van a estar de la mano de nuestro lado polarizado. Lo Aquí no siento hay nada mucho, objetivo. Todos aquí no hay somos nada. sujetos. Exactamente. Pero Y no me va a entonces, convencer. exacto, les hacemos la invitación es
a que se convenzan de seguirnos en nuestras redes, en las cosas de streaming. Síganos en YouTube. Síguenos. Algo. Oíste, no te pusiste a pensar, tío Bolman, que nosotros siempre hacemos la invitación a cosas que son como tan capitalistas, ¿no? A que nos Sí. escuchen a través de un sistema capitalista como YouTube, como los streaming. Yo abrazo el capitalismo. Yo no es que no tengo. No tengo por qué Sí. ocultarlo. Yo soy la ramera del capitalismo. No al revés. Muy bien, entonces. Nos vemos, tío Bolman, en la segunda parte y a ustedes también sigan conectados con nosotros. Escríbanos acá. ¿Qué piensan? ¿Qué están pensando ustedes? Que la segunda parte con que Pero viene. piense. Por No favor. repita, No piense. repita. No como esos cassettes. Vamos a hablar de los cassettes. Pero de los cassettes de la repetición del mismo tema. Cuídense mucho todos. Nos vemos en la segunda parte. Tío Bolman. Chao, chao. Chao.